Tenemos acá la armadura. Este, lo primero que tendríamos que hacer es determinar que eso esté estéticamente determinado. Y bueno, tenemos para eso que poner aquí una nota, ¿verdad? Y entonces vamos a decir que hay cuántos elementos. Hay 13 elementos, ¿no? Entonces M es igual a 13 elementos. Dice que reacciones hay una en A, porque es un patín, y hay dos en H, porque es una articulación. Entonces hay tres reacciones y eso implica que incógnitas hay 16. Luego tenemos la otra parte, que son la cantidad de nodos, ¿verdad? Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ¿verdad? La H, la octava letra. Entonces, total eh, número de nodos es igual a 8 nodos. Y eso nos da un total de 16 ecuaciones, porque recordemos que tenemos dos ecuaciones por cada nodo. Y satisfactoriamente eso está en equilibrio, ¿verdad? Porque I es igual a E. Entonces, tenemos esa condición. ¿Ok? La armadura está en equilibrio. No es resolver toda la armadura, sino es encontrar la fuerza de todos los elementos que llegan al nodo B. Al nodo B llegan 4 elementos, por lo tanto, realmente la pregunta es encontrar la fuerza del elemento. eh, Tenemos que encontrar 4 fuerzas, las cuales son la fuerza del elemento AB, la fuerza del elemento BC, la fuerza del elemento BD y la fuerza del elemento BE. ¿Ok? Esas serían las 4 fuerzas que tenemos que encontrar. Para ello, sí es necesario que hagamos primero un equilibrio general con toda la armadura para poder encontrar las reacciones, eh, aunque también pensándolo, o sea, viéndolo bien, uno no, estas reacciones puede no encontrarlas y no es del todo necesario. La que sí es necesaria es AY, ¿verdad? Entonces, vamos a decir que existe una fuerza acá que es vertical y que es hacia arriba. eh, Todo, o sea, es claro que, que las dos fuerzas tienen que ser hacia arriba, tanto AY como HY, porque y todas las fuerzas van para abajo, ¿verdad? Entonces, necesariamente tienen que ir hacia arriba con el objetivo de poder, digamos, equilibrar eso. Que HX de todas maneras vale cero, ¿ok? Y vamos a hacer sumatoria de momentos, pero más bien vamos a hacer sumatoria de momentos en H para encontrar a Y de una vez. ¿Ok? Entonces vamos a hacer una sumatoria de momentos en H. Y eso va a ser igual a cero. Entonces dice que tenemos eh, que, bueno, tanto HY como HX, que de todas maneras es cero, y esta fuerza de 300 libras que está actuando exactamente en H, no hacen momento, ¿verdad? Luego hacen momento, de acuerdo con nuestra convención, 600 libras hace momento positivo, esta otro 600 también, este otro 300 también, y este 600, todas hacen momento positivo. Y allí hace momento negativo, lo cual está bien, porque al final todos son con el signo contrario, entonces allí es la suma, ¿verdad? Entonces, dice que sería 600 por
el brazo de palanca, que es 8 para la primera, ¿verdad? Estamos empezando de derecha a izquierda. Luego más 600 por 16, ¿verdad? Vamos a hacer esto más largo. Más 300 por 24, ¿verdad? Más 600 por 32, menos AY, ¿verdad? Es la única que hace momento negativo, por 32 también, ¿ok? Y eso es igual a cero, ¿ok? Cuando usted hace la suma de todos esos números, ¿verdad? 600 por 8 más 16, bueno, más 600 por 16, más 300 por 24, más 600 por 32, eso da 40.800, ¿verdad? Menos 32 a Y. Y eso es igual a cero. Y bueno, ya usted sabe que ese 40.800 pasa a restar, pero el 32 pasa a dividir negativo. Y entonces 40.800 entre 32 da 1.275 libras, ¿verdad? Entonces eso dio allí. ¿Ok? Me corrigen si estoy mal o me comparten si estamos igual, ¿verdad? Luego, en el caso, digamos, de no es que haga falta, pero si usted quiere saber, evidentemente, por una sumatoria de fuerzas en Y, entonces también igual a cero. Ahí podemos encontrar a HY, lo vamos a hacer bastante simplificado, que es decir, todas las fuerzas que van para abajo son 3 veces 600 y 2 veces 300, o sea, 2.400, todo eso va para abajo, entonces lo vamos a poner negativo, ¿verdad? Y en este caso nos está dando que AY vale 1.275 para arriba y tenemos de incógnita a HY. Y eso es, válgame Dios, eso sería igual a cero. Y entonces básicamente llegamos a la conclusión de que bueno, menos 2.400 menos 2.400 más 1.275 pues da menos 1.125. Y entonces sería menos 1.125 más HY igual a cero, de donde HY vale 1.125 libras también hacia arriba, ¿verdad? Y bueno, HX vale cero, ¿ok? Entonces obviamente esto se desdreñó y se puso como le dio la gana, porque esto no sigue ningún tipo de formato y ya no lo voy a volver a hacer. Pero nada más voy a poner aquí que esto da 1.250 libras, 1.275, perdón, ¿verdad? Y que esto que se llama HY es igual a 1.125 libras, ¿verdad? Entonces recuerde cuando esté viendo el video que es justo antes de que le dé yo enter al texto ese porque se desacomodó todo. Pero bueno, ahí lo podían ver. Este, ahora vamos a analizar los nodos que hacen falta, que el primer nodo que yo analizaría sería el nodo A. Luego de analizar A, analizaría C y finalmente B. ¿Ok? Entonces vamos a hacerlo. Vamos a compartir acá. Pam, 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 pam. Dice que esto va para abajo. Ok. Y entonces tenemos acá el nodo A. Tenemos que esta fuerza es 1.275 libras para arriba. Tenemos que esta fuerza es 600 libras para abajo. Y tenemos que acá, vean que aunque los dos vayan a estar en compresión, me parece, yo, fiel a la tradición, los pongo primero en tensión, ¿verdad? Recuerden que si aquí arriba está el elemento, ponerlo en tensión es poner las flechas que se encuentran.
¿verdad? Este es el elemento AB, ahí como para que nos quede la referencia, no vamos a dibujar toda la armadura. Y también voy a poner aquí en tensión, esta sería la fuerza de AB y esta sería la fuerza de AC. ¿Verdad? Recuerden que si aquí está el elemento AC, bueno, ahí ustedes van a creer que dice elemento Profe, AC. Señor, yo tenía una duda, por cierto, cuando uno está analizando el nodo, respectivamente, como ya determinamos que al inicio está en tensión, nosotros tomamos la dirección desde el punto del nodo como referencia, digamos, como origen. sí, claro, recuerde que esto es un análisis nodal, ¿verdad? Nosotros estamos analizando la armadura a través del método de los nodos. Entonces los nodos son los que nos van a definir todo, ¿verdad? En este caso, las fuerzas van a estar en compresión en los dos elementos, pero uno tal vez no sabe eso al inicio y fiel, digamos, a lo que siempre les he dicho a lo largo de todo este tema, que primero las vamos a poner en tensión por una simple convención, ¿verdad? Para definir un inicio. El inicio es poner los dos saliendo del nodo, que salir del nodo es ir en tensión, y conforme vayamos resolviendo nos vamos a dar cuenta si teníamos razón o no, ¿verdad? Entonces, tan sencillo como que si los resultados nos dan positivos, significa que estaban en tensión, y si los resultados nos dan negativos, significa que están en compresión. Ujú. Entonces, no sé si eso le aclara un poco. Sí, es que cuando yo, digamos, calculo FAC, ¿verdad? Me da el resultado positivo. Entonces, eso quiere decir que el elemento está en tensión. Sí, bueno, sí, ese da positivo. Sí, sí, porque el que va a dar en compresión es este tiene que ir para abajo, Ujú, entonces esta sí va para la derecha, tiene razón. Entonces sí, eso significa que el elemento, como esto dio positivo y usted dijo que positivo era para afuera, ¿verdad? ujú. Entonces el elemento AC está en tensión, correcto. Y cuando yo voy a analizar el nodo de al lado, Ajá, tiene tengo que que ponerlo en suponer esta tensión. misma dirección. No, ya ahí lo confirmado ya se pone en como usted le dio. Digamos, y como va llegando el nodo, es que eso es lo que a mí me tiene como, Sí, digamos, cuando esto va a dar en tensión, ¿no? Y esto va a ajá, dar en compresión. Entonces, si usted tiene, por ejemplo, en el siguiente nodo que se resuelve, que sería el nodo C, ¿verdad? Digamos que este va a ser el nodo C. Aquí está el elemento, ¿verdad? Y ahora el elemento nos va a quedar a la izquierda, ¿verdad? El elemento nos va a quedar aquí, a la izquierda. ujú, Entonces, como está en tensión, ahora eh, estar en tensión es ir hacia la izquierda, que es lo que yo les decía a varios que me han preguntado. Vean que estos dos, ¿verdad? Aquí podemos unir esto como si fuera el elemento. Estas dos cosas, las dos están en tensión, porque ujú, estar en tensión es salir del nodo, no apuntar hacia el nodo, ¿ok? ujú. Independientemente de que salir del nodo sea salir hacia la derecha o salir del nodo sea salir hacia la izquierda, estar en tensión es salir del nodo. Es Cuando que vos sí, hagas hay, una suma, ajá, no, digamos, entonces cuando analizo el nodo C, no tengo que y- verlo como una fuerza en el eje que va hacia la izquierda, que es negativo, sino que es positivo porque es de tensión. o sea, eh, a eso era lo siguiente que iba a mencionar. Ajá. Ya usted sabe que esto es así. Entonces, lo que pasa es que cuando usted hace la sumatoria de fuerzas en X, en ambos casos, ¿verdad? Existe una segunda convención que es el cómo mete usted los términos acá. Ujú. Y entonces, meter los términos acá, siempre apuntar hacia la derecha va a ser positivo. ¿Ok? Ajá. Sí. Y eso es diferente. Entonces, cuando usted haga la sumatoria aquí, este elemento estando en tensión va a ser FCA positivo o FAC, Ajá. lo mismo. Y aquí, aunque esté en tensión, va a ser menos FAC porque está apuntando hacia la izquierda. Ujú. ¿Ves? Entonces, ahora, Digamos, y vea, la magnitud sí es positiva. sí, la magnitud sí es positiva Ok. porque el valor está en tensión, exactamente. Ya, ya, Véalo, ya. por ejemplo, con el elemento que sigue. Aquí está el elemento C, ¿verdad? Este es el elemento C. Resulta que usted va a decir que está en tensión y este también va a estar en tensión. El elemento C va a estar en tensión. Vean que
los dos están en tensión y sin embargo a la hora de hacer la sumatoria de fuerzas en X, aquí yo tengo que poner uno positivo, que es el FCE, y uno Ujú. negativo, que es el FCA, porque, o sea, los dos están en tensión, pero apuntan en direcciones contrarias, Para que esté en equilibrio. para que esté en equilibrio, ¿correcto? Ok. Entonces, por ahí va la historia. La historia es entender, digamos, que acá el positivo y el negativo es una cosa, y tensión y compresión es otra, porque vea que Ujú, se puede estar en tensión y apuntar positivo o apuntar negativo, todo depende del marco de referencia. ujú, Pero bueno, eso es parte, digamos, de por qué tal vez esto ya lo vemos a este nivel del semestre, donde ya hemos hecho muchas veces sumatoria de fuerzas en X, ya entendemos que la sumatoria de fuerzas en X la ponemos positiva, lo que va a la derecha, pero por un tema de orden, ¿verdad? Yo puedo, hoy se me puede meter el agua y yo digo, no, voy a hacer sumatoria de fuerzas en X y lo que va para la izquierda es lo que es positivo. Bueno, pero si yo soy así, si estoy en ese plan de estar cambiando la convención, tengo que tener nada más mucho cuidado de respetarla siempre, ¿verdad? Porque ujú. fácilmente uno puede equivocarse. Entonces yo me mantengo con las mismas convenciones y el tema es en cada momento analizar el signo que obtenemos. O sea, si obtenemos signo positivo, bueno, ¿qué significa ese positivo? ¿O qué significa un negativo? ¿Verdad? Eso es lo que es importante. Ok. Listo, muchas gracias. No, hombre, con gusto. Ok, entonces bueno, esta hoja ya quedó aquí un poco, vamos a cambiarla. Bueno, la voy a usar por el otro lado para no sentirme tan mal. Entonces, tenemos aquí el punto A, ¿verdad? Y tenemos que inicialmente decimos que esta era la fuerza del elemento AB, que inicialmente decimos que esta es la fuerza del elemento AC, que tenemos una fuerza hacia abajo de 600 y una fuerza hacia arriba de 1275. ¿Ok? Usted puede calcular el ángulo, ¿verdad? Eso ya lo tiene que tener probablemente hecho. Este ángulo, vean que esto es 6 entre 8, que es lo mismo que 3 entre 4, es una relación ya muy conocida. Esto da 36,9, ¿verdad? Y el seno de esos es 0,6 y el coseno es 0,8. ¿Ok? Ya eso es conocido. Entonces, FABX es igual a FAB por el coseno de ese ángulo, ¿verdad? 36,9. Entonces, FABX es 0,8 por FAB y FABY es igual a FAB por el seno de 36,9 y entonces FABY es igual a 0,6 de FAB. ¿Ok? Ahora, cuando hacemos sumatoria de fuerzas en Y, vamos a hacer primero la sumatoria de fuerzas en Y en este caso, ¿verdad? Vamos a decir que lo que está apuntando hacia arriba es positivo. Entonces tenemos hacia arriba el 1275. Tenemos hacia abajo el 600. Y dijimos que hacia arriba va el F ABY, porque así lo quisimos poner. Y cuando eso es igual a cero y resolvemos, ¿verdad? Resulta que, bueno, yo sustituyo esto lo voy a restar, ¿verdad? Esto da 675. Este lo voy a sustituir por esto, que es 0,6 FAB, y eso es igual a cero. Resulta que esto va a dar negativo, ¿lo ven? FAB, cuando esto pasa a restar y el 0,6 pasa a dividir positivo, entonces resulta que eso da 675 dividido, bueno, menos 675 dividido entre 0,6. Entonces resulta que el resultado es menos 1125 libras. ¿Ok? Vamos a ver. Vean que dijimos que iba hacia arriba. ¿Ok? Porque lo habíamos puesto en tensión. Resultó que no, que el valor dio negativo. Entonces, lo que físicamente eso significa es que el elemento AB está sintiendo una fuerza de 1125 libras, pero en compresión. ¿Ok? Eso es lo que él siente. Ahora vean, y lo vamos a hacer cuando hagamos el análisis de la sumatoria de fuerzas en X, vamos a tener, hay dos posibilidades. Es como actualizar esto en el acto y decir, ok, esto iba para abajo, o mantenernos como lo habíamos puesto y usar el valor matemático que se obtuvo. Que este valor está amarrado a que usted haya puesto esta fuerza hacia arriba. Entonces, si usted se mantiene en la sumatoria de fuerzas en X poniendo esta fuerza así como la tiene dibujada, usted tiene que amarrarse a este número,
porque este es el número que salió como resultado de esta suposición. Si usted actualiza y dice, no, es que esta fuerza da para abajo y la cambia, ahora ya tiene que amarrarse a eso, ¿verdad? Y amarrarse a eso es decir que eso va hacia abajo y sería poner el valor positivo. Pero vean que al fin de cuentas es exactamente lo mismo, porque vean, en la condición esta inicial, yo digo que la fuerza en X, la componente en X va para allá, ¿lo ven? Esta sería FABX. Cuando yo haga la sumatoria de fuerzas en X, este valor, como está apuntando para la derecha, yo lo tengo que poner positivo. O sea, yo voy a poner más FAB, pero cuando yo sustituya FAB, tengo que sustituirlo por este valor, porque este valor es el que está amarrado a esta suposición. Entonces, yo lo voy a sustituir por menos 1125 por punto 8. O sea, va a ser negativo el resultado. Ahora, si yo cambio en el momento en que obtengo el resultado y yo digo, no, es que esta fuerza siempre, o sea, realmente va para abajo, ¿verdad? Entonces, esta fuerza en X realmente es para la izquierda. Entonces, este FAB realmente es para la izquierda. Cuando usted haga la sumatoria de fuerzas en X, cuando usted haga la sumatoria de fuerzas en X, usted va a decir, es que en mi sumatoria de fuerzas en X, lo que está apuntando hacia la derecha es positivo. Entonces, como ya usted actualizó y este FAB ahora está apuntando hacia la izquierda, usted lo tendría que poner negativo. Y cuando lo sustituya, lo va a sustituir por 1125 por punto 8 porque ya usa el valor positivo porque ya usted lo actualizó con respecto al valor positivo, que es decir que esto está en compresión. Entonces vean que de una forma o de la otra, en la sumatoria de fuerzas en X, el valor siempre va a tener que entrar negativo. Ya sea porque esté apuntando hacia la izquierda y su convención es que lo que apunta hacia la izquierda es negativo, o ya sea que usted lo deje apuntando hacia la derecha, pero que entienda que el valor es negativo. ¿Ven? Entonces ahí es donde está el meollo del asunto de entender el tema de armaduras, que es entender lo que significan las direcciones y lo que significan los signos. O sea, eso es lo que es clave en este tema. Si usted entiende eso, pues tiene el éxito asegurado. Y si no lo entiende, pues todavía tiene, digamos, que darse la tarea de entenderlo, ¿verdad? Ver los ejemplos, volver a escuchar esto cuando ya yo lo suba, preguntarme, o sea, no hay problema, pero de alguna manera preguntarse entre ustedes, entender cómo va el tema de los signos acá. Y yo lo que voy a hacer y lo que he hecho en todos los videos y en todas las soluciones que he hecho hasta el momento es, cuando me mantengo en un nodo, me mantengo con lo que puse inicialmente. O sea, yo ya me comprometí con eso que yo puse inicialmente. Hasta que me paso de nodo, es que yo actualizo las direcciones de las flechas. No sé si lo han notado, así lo he hecho en todos los videos. Entonces, para ello, o sea, me voy a mantener en esa línea. Cuando yo digo sumatoria de fuerzas en X, ¿verdad? Por convención, lo que apunta hacia la derecha es positivo. Y aquí tenemos dos cosas apuntando hacia la derecha. El FAC, porque así lo puse, y el FAB, porque la proyección de esta fuerza apunta también hacia la derecha. Entonces sería FAC más FABX igual a 0. FAC más 0.8 de lo que valga la fuerza AB igual a 0. Esto se obtuvo, esto está ligado a este valor. Entonces yo aquí tengo que sustituir por menos 1125 y eso es igual a 0. Entonces FAC da de este lado, esto es negativo, 0.8 por 1125 sería menos 900 y de ahí que FAC sea 900 positivo. ¿Qué significa que dio 900 positivo? Que efectivamente está en tensión. ¿No ven? Entonces ya tenemos el valor y nos mantuvimos concordantes. ¿Por qué? Porque dijimos que esto está apuntando hacia la derecha, por lo tanto se pone positivo en la sumatoria, pero que intrínsecamente ese valor es negativo, porque eso fue lo que se obtuvo. ¿Ok? Entonces, eso sería lo que tenemos que analizar acá. Entonces ya tenemos este nodo. Ahora, me está dando, ¿verdad? Yo voy a hacer una pequeña representación de solo esa sección de la armadura. Acá tengo el nodo B, acá voy a tener el nodo A, aquí el nodo C
queda exactamente debajo del nodo B. Entonces lo voy a poner acá. Ok, ahí estaría el nodo C. Y los otros dos nodos que tienen que ver con B son E, que va a estar por aquí, a la misma distancia más o menos que lo que está el A, y el D, que está aquí arriba. ¿Ok? Estos son los nodos que tienen que ver con mi armadura a este punto. Entonces, los elementos son estos, ¿verdad? Son el AB, el BD, este no importa, este sí importa, BE también. Total, estos no importan, pero bueno, vamos a poner este porque estos dos sí los vamos a analizar. Es que este ya sí nos queda muy lejano, entonces ni siquiera lo vamos a poner. Estoy obteniendo como resultado que esto va en compresión. Entonces, esto va en compresión. ¿Lo ven? Estoy obteniendo como resultado que este es una consecuencia de este otro, ¿verdad? Si aquí nos dio en compresión, aquí también tiene que estar en compresión. Y estoy obteniendo como resultado que este estaba en tensión. Entonces, si este está en tensión, sería así, y estar en tensión es así. ¿Ok? Entonces, aquí estamos en tensión. Estos todavía no tengo certeza. ¿Ok? Estos todavía no tengo certeza. Entonces, por ahora no voy a poner nada. Me voy a ir a analizar el nodo C. ¿Ok? Entonces, cuando yo analizo el nodo C, al nodo C llegan tres elementos. Llega el elemento BC, llega el elemento AC y llega el elemento CE. Resulta que ya este está confirmado, este sí está en tensión, confirmado. Los otros dos no sé. Entonces los voy a suponer en tensión. ¿Ok? Los voy a suponer en tensión. Resulta que aquí no llega ninguna otra fuerza. A ese nodo C no llega ninguna otra fuerza. Entonces, con solo que usted se ponga a ver, ¿verdad? Usted dice, si este sí es conocido, este se mata con este. ¿Y quién con BC? Nadie. Entonces, por sumatoria de fuerzas en Y igual a cero, BC es igual a cero, ¿verdad? O sea, simplemente es la fuerza de BC es igual a cero, por lo tanto BC es un elemento de fuerza cero, ¿verdad? Eso pasa cuando hay ángulos rectos. Por ejemplo, este elemento, el elemento, el elemento GF, también va a ser un elemento de fuerza cero porque vean que aquí solo llegan, o sea, a través de los elementos EG y GH solo pueden llegar fuerzas horizontales. Entonces no hay nada que se pueda contrarrestar con FG. Pero difícilmente, y creo que no es el caso, el elemento de E no es de fuerza cero. ¿Por qué? Porque aquí llegan BE y aquí llegan FE y estos como sí tienen componente vertical, sí se pueden matar con este. ¿Ok? Entonces, este elemento no es de fuerza cero a diferencia de estos dos. ¿Cuál es la manera de identificarlos? Tiene que haber un ángulo, o sea, tiene que ser una configuración en la que los elementos lleguen en ángulo recto y que no hayan, digamos, fuerzas verticales para contrarrestar. Por ejemplo, si aquí hubiera habido una fuerza puntual aplicada ahí, una fuerza que hubiera estado parte del ejercicio, y esta fuerza hubiera sido, aunque sea un newton, ya este no es un elemento de fuerza cero, porque ya hay un componente aquí vertical para contrarrestarlo. Pero obviamente, cuando usted no tiene nada con qué contrarrestar una fuerza, tiene que ser cero esa fuerza. Si no, el elemento no estaría en equilibrio y tendríamos un problema, ¿verdad? Ahora, por sumatoria de fuerzas en X igual a cero, vean que la convención es que lo que va hacia la derecha es positivo. Esto está en tensión, pero va hacia la izquierda. Entonces, como lo dijimos antes, ¿verdad? Tenemos que ponerlo negativo en el valor acá. Esto va hacia la derecha, entonces va positivo. Este sería, perdón, este sería AC. Este es AC. Ajá, que es la que va aquí. Esta es la fuerza AC y esta es la fuerza C. Y más la fuerza C igual a cero, ¿verdad? Vean que la fuerza C nos había dado 900, ¿verdad? En algún lado. Me acuerdo de ese valor, solo Dios sabe a dónde. A ver, está por aquí. Entonces, aquí está 900, entonces yo lo sustituyo. Eso sería menos 900, porque el valor de esto es 900
y el valor del signo es simplemente hacia dónde está apuntando, más FC igual a cero. Y de ahí que FCE sea 900 también, ¿verdad? 900 libras. Y entonces, este valor es positivo, por lo tanto, esto está en tensión. Ahora, usted pudo haber sido bastante, eh, ¿cómo se, digamos, que simplifica las cosas y dice, bueno, pero es que si usted me está preguntando por lo que llega el elemento BC y yo analizo el nodo C y me doy cuenta que esto vale cero, ya ahí ya eso es todo lo que yo ocupo saber del nodo C, ¿verdad? Yo ya no ocupo analizar esto otro, pero bueno. Entonces, puede o no puede haber hecho esto que no hay diferencia en el ejercicio. Pero ya que lo hicimos, vamos a decir que esta fuerza dio en tensión, o sea, ya esto está comprobado y estos elementos están en tensión. Y este, cero. ¿Verdad? Este elemento está en tensión, este elemento está en tensión y este elemento está en compresión. ¿Ok? Y este, cero. Aquí no hay nada. Entonces, ahora, cuando analicemos el nodo B, ¿verdad? Cuando analicemos el nodo B, que sería el último nodo que tenemos que analizar, vamos a llegar a la siguiente conclusión. Vamos a tener el nodo B y del nodo B llegan y o salen tres fuerzas, ¿verdad? Está BD, que como no sé nada de BD, la voy a poner en tensión, ¿verdad? Tensión es hacia afuera. Y que este ángulo, de acuerdo con el ejercicio, ¿verdad? Este ángulo aquí pues no está marcado, pero yo le hago una raya ahí y lo marco. Este ángulo es igual a este, ¿verdad? Entonces esto sería 36.9 grados. Que la fuerza de B tampoco es conocida, entonces la voy a poner inicialmente en tensión, a ver qué pasa, ¿verdad? Y que este ángulo pues es el mismo, 36.9 grados. Y que la fuerza del elemento AB, esa sí que es conocida, ¿verdad? La fuerza del elemento AB, vean que es conocida que está en compresión. Entonces, como esto es conocido, usted ya ahí sí no puede alegar que no sabe y tiene que ponerlo en compresión. Entonces, vean que va para arriba. Esta sería la fuerza del elemento AB. Compresión es llegar hacia el nodo. ¿Ok? Independientemente que vea que aquí estamos en compresión llegando al nodo, pero estamos apuntando hacia arriba y estamos apuntando hacia la derecha. Entonces, aunque esto sea una fuerza de compresión, a la hora de hacer la sumatoria de fuerzas en X va positivo y a la hora de hacer la sumatoria de fuerzas en Y también va positivo, ¿verdad? Entonces, lo importante, insisto, es el entender qué significa en cada caso los signos. Y esto, pues sigue siendo 36, ¿es cierto eso? Sí, sigue siendo 36.9. Ok, ahora, de ahí todo el mundo tiene componentes. Qué aburrido. Lo único es que por lo menos todas son la misma, ¿verdad? Entonces, el FABX, esa es la que es grande, ¿verdad? Entonces, 0.8 de la fuerza B. La FABY es 0.6 de la fuerza B. La FBDX es 0.8 de la fuerza BD. La FBDY es 0.6 de la fuerza BD. La FBDBE, perdón, X es 0.8 de la fuerza BE y la FBEY es 0.6 de la fuerza BI. ¿Verdad? Si estamos de acuerdo con eso. Sí, ok. Entonces, cuando yo haga sumatoria, aquí sí hay que hacer un sistema de ecuaciones porque BD y BE, los dos, uy, sí, qué buena es Adrián. Eso hubiera sido una terrible catástrofe, ¿verdad? Entonces, también tenemos la fuerza de 300 libras, ¿verdad? Que está acá, ¿verdad? Muy, muy bien. Y pues también. Entonces, esto tiene toda la pinta de sistema de ecuaciones, ¿verdad? Bien,
Entonces sería sumatoria de fuerzas en X igual a cero, todo lo que apunta hacia la derecha es positivo. De hecho, vea que aquí alguien está mal porque todas están apuntando hacia la derecha, entonces hay una, al menos una, que está mal. Entonces sería FBD en X, FBE en X, FBA en X, todas hacia la derecha, el 300 no aporta nada acá y eso es igual a cero. Este lo sustituimos por 0.8 de la fuerza BD. Este lo sustituimos por 0.8 de la fuerza BE. Este lo sustituimos por 0.8 de lo que nos había dado la fuerza, que era 1125. ¿Ok? Y eso sería igual a cero. Entonces, 0.8 de la fuerza BD más 0.8 de la fuerza BE es igual a menos 0.8 de la fuerza, que eso daba como 900. ¿Verdad? 0.8 de 1125, 900 negativo. Y esta es la ecuación 1. ¿Ok? Ahora, sumatoria de fuerzas en Y igual a cero. Tenemos para arriba, para arriba, para abajo y para abajo. Entonces sería FBD en Y menos FBE en Y más FAB en Y menos 3 tejas, igual a Pro- cero. ¿Sí, señorita? Una pregunta, es que en la sumatoria de fuerzas en X, no sé, se me confundió un poco, el 1125, ese es positivo porque está en tensión, pero no se toma en cuenta entonces como el resultado matemático que no había dado negativo. No, es que el resultado matemático es solo para cuando usted se mantiene en el nodo, en el mismo nodo. Claro, cuando estábamos en el nodo A, ¿verdad? Cuando estábamos en el nodo A, esto nos había dado 1125 negativo. Entonces, para la sumatoria de fuerzas en X, tenemos que meterlo acá. ¿Por qué? Porque yo me mantengo poniéndolo en la dirección que pensaba que estaba, ¿verdad? Entonces, aquí soy consistente. Pero cuando yo analizo el nodo B, ¿verdad? Cuando yo analizo el nodo B, ya esta fuerza yo la pongo como ella es y es una fuerza de compresión, que ya es una fuerza que numéricamente es 1125 y apunta hacia el nodo, ¿ok? Entonces, en el momento en que yo ya la pongo apuntando hacia el nodo, ahí es donde yo ya estoy considerando ese resultado negativo que nos había dado en el nodo anterior, ¿ok? Ya aquí, como yo la pongo ya en el color hasta la cambio de color para saber que esta fuerza ya está establecida, y esta fuerza está apuntando en dirección de compresión, ya aquí yo me mantengo con el resultado positivo, que es 1125. Ahora, hay una estrategia que en este caso yo no la he aplicado, que es, digamos, usted se casó con que esta fuerza, o sea, al principio dijo que era una fuerza en tensión. Si usted todavía en el nodo siguiente, la sigue poniendo en tensión, o sea, lo hubiera puesto hacia abajo, ¿verdad? Porque hacia abajo en este caso sería tensión, salir del nodo es tensión, entonces ahí se hubiera tenido que poner menos 1125. Pero yo eso solo lo hago cuando estoy dentro del nodo. O sea, yo dentro del nodo, para todo el análisis del nodo, yo me mantengo con lo que dije originalmente. ¿Ok? Originalmente yo dije que esto iba para allá y que esto iba para arriba y hacia la derecha, ¿verdad? Entonces, en este análisis, yo me sigo manteniendo, poniéndolo positivo porque va hacia la derecha, ¿verdad? Y lo sustituyo por el valor que dio matemáticamente. Ahora, siempre cuando me paso de nodo, ya cuando me paso de nodo, ya no, porque para eso voy actualizando incluso la flecha, ¿verdad? Como son realmente. Entonces, cuando yo ya analizo este nodo, ya yo lo estoy analizando con la fuerza en la dirección correcta. Y la dirección correcta, en este caso, sería que el valor es 1125. Entonces, por eso es que yo acá ya yo lo pongo como 1125, porque ya el que sea positivo o negativo, yo ya lo tengo bien en el momento en que puse esto en compresión, que es como está la fuerza. No sé si
si me explico. Sí, gracias. No, con mucho gusto. Ok, entonces, eso es así. O sea, ahí hay que, ¿verdad? Tenemos que eh, verlo y analizar el por qué lo ponemos así, pero al final ustedes se van a dar cuenta que siempre se mantiene, digamos, una consistencia entre lo que es el signo y lo que es la dirección, que en este caso no son lo mismo, ¿verdad? Ahora vean, acá cuando sustituimos, ¿verdad? Entonces yo digo, bueno, esta fuerza, punto 8 de la fuerza, punto 6, perdón, punto 6 de la fuerza BD, ¿verdad? La que sigue también es punto 6. Vean que, por ejemplo, estas dos, yo las dos las estoy diciendo que van en tensión. Y sin embargo, una punta hacia arriba y la otra punta hacia abajo, aunque las dos sean tensión, ¿verdad? Porque aquí tensión es salir del nodo. Y estoy seguro que una de las dos no está en tensión, ¿verdad? Entonces, pero eso lo vamos a obtener cuando resolvamos el sistema. Entonces, punto 6 menos punto 6 de FBD más punto 6 de 1125, ¿verdad? Menos 300, igual a cero. Entonces, punto 6 de FBD menos punto 6 de FBE y este valor es punto 6 de 1125 menos 375, pero pasa al otro lado, ¿verdad? Entonces pasa negativo. Entonces eso es igual a menos 375. Y esta es la ecuación 2. Ok, entonces vean que en la ecuación 1, ¿verdad? Le damos modo 5, 1, porque son dos ecuaciones. Punto 8, punto 8, menos 900, luego punto 6, menos punto 6. Ven que uno puede usar este de aquí abajo, ¿verdad? En las calculadoras más viejas no se puede, pero en estas más nuevas sí. Y menos 375 y le das igual y resulta que esta es la que es negativa, ¿lo ven? La primera, en los dos casos fue FBD y así tiene que ser, ¿verdad? Entonces dice que FBD está dando menos 875 libras. Y la otra, de hecho, vean que las dos, cuando decíamos aquí al menos una negativa, bueno, resulta que las dos eran negativas. Entonces, FBE dio menos 250 libras. En ambos casos, lo que significa es que esos dos elementos, los dos están en compresión. Vean que aquí no hubo problema, digamos, en tener que analizar signos porque de una vez, digamos, como hicimos el sistema de ecuaciones, obtenemos las dos respuestas en simultáneo, ¿verdad? Y ambos están en compresión. Esto también se puede hacer siempre, esto de obtener el sistema en simultáneo. O sea, este nodo, el nodo A, B, este nodo se pudo haber analizado en un solo sistema de ecuaciones de un solo, todo, simplemente que la sumatoria de fuerzas en Y hubiera tenido un único valor, ¿verdad? Aquí FAC hubiera sido cero, pero también se puede analizar en un solo, siempre por sistemas de ecuaciones y también se obtienen los resultados correctos. Vean que ahora cuando actualicemos aquí la armadura, vamos a actualizar la armadura una vez que la encontremos, ¿verdad? Que la hice, está aquí, ja. Entonces, ahora que la actualicemos, las dos fuerzas, tanto de BE como de BE, van a ser en compresión. Entonces, esto va hacia abajo y hacia allá porque es compresión. Esto va hacia el nodo y hacia allá porque es compresión. Vean que la compresión siempre apunta hacia el nodo. Entonces vean que al menos en este ejercicio, eh, todos estos elementos están en compresión, ¿verdad? Estos dos en tensión y todos estos de arriba en compresión. Ahora ya lo tenemos, ¿verdad? No voy a analizar más porque no hace falta, pero vean que siguiendo, digamos, con la explicación, si yo tuviera que analizar el nodo D, ¿verdad? Entonces, cuando yo analice el nodo D, como este elemento está en compresión, ¿verdad? Cuando yo ponga la fuerza hacia arriba, porque está en compresión, esta no la conozco, entonces la pongo originalmente en tensión, que es saliendo del nodo, y esta tampoco la conozco, entonces la pongo originalmente en tensión, que es saliendo del nodo,
¿verdad? Más esta fuerza de 600. Entonces vean que este valor, esta fuerza ya es el valor correcto, o sea, ya está apuntando en la dirección correcta. Entonces, cuando usted lo sustituya, lo va a sustituir por 875, que es lo que es el valor ya el correcto, digamos, ya no menos 875, porque ya estamos haciendo la actualización de la flecha. ¿Ok? Entonces, Y eso digamos, sí, 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 dígame. digamos, y no es 875 positivos porque, bueno, sí la flecha con respecto al punto está direccionado en el eje positivo, por así decirlo. Sí, pero imagínese, digamos, por decir algo, ok, vamos a hacer este escenario. Usted tiene una armadura que es, más bien usted encontró primero, la va resolviendo como de aquí para allá, ¿verdad? Entonces usted encuentra que la fuerza en este nodo, en este elemento, es una fuerza en compresión. Entonces le dio así, ¿ok? Ujú. Entonces en este otro sería en compresión, sería apuntar para acá, ¿verdad? Entonces cuando usted analice este nodo, cuando usted haga un zoom en ese nodo, esta fuerza ya es real, ¿ok? Suponiendo que aquí existe otro elemento que usted todavía no ha analizado, aquí tendría que poner la fuerza, uno la pondría, digamos, en tensión originalmente, que es como lo ponemos siempre al principio. Vea que aquí este valor que ya sería conocido, ya vale lo que sea, digamos 2000, que es una fuerza de 2000 libras. Entonces vean que cuando usted haga sumatoria de fuerzas en X, de todas maneras tiene que ponerlo negativo porque va apuntando hacia abajo. O Ujú. sea, entonces tiene para allá la componente negativa. Pero el valor igual se pone 2000 positivo porque ya es el valor real. Entonces vean que Ujú. este signo depende de la flecha y Ok. este otro depende de que el valor ya esté o no bien puesto. Ok, entonces serían dos puntos importantes, saber la dirección que va la fuerza con respecto al nodo y también tener en mente mucho la magnitud de ese De la elemento, fuerza. ajá, de la Correcto. O fuerza. sea, hay que entender, las dos cosas son claves. Una es, cuando usted haga las sumatorias, cuál es la convención de qué es positivo y qué es negativo para poder meter los valores en la ecuación. Y la otra es entender cuál es la magnitud de la fuerza y saber, digamos, si es una fuerza que usted no conoce, dibujarla siempre en tensión al principio. Y Ujú. si es una fuerza que ya usted conoce y si está en compresión, saber que la tiene que dibujar apuntando hacia el nudo. Y si es una fuerza que, como cuando analizamos el nodo C, ¿verdad? Cuando analizamos el nodo C, era una fuerza que ya conocíamos y conocíamos que estaba en tensión, también ponerla en tensión porque ya conocemos, ¿verdad? Ujú. Entonces vean que, o sea, efectivamente en una armadura no se puede dejar a la improvisación. O sea, no es Ujú. nada improvisado. Hay que estar analizando cada nodo y es de mucho cuidado, ¿verdad? Sí, ok, entonces en el mismo nodo, cuando Sí, voy a analizar otra fuerza, ahí sí, sí debo utilizar el resultado matemático que me dio, por ejemplo, sí, en sí, ahí digamos donde que usted aquí, tenía. ajá, digamos que aquí yo tengo un nodo que tiene tres fuerzas. Tiene una fuerza en X, que la voy a poner originalmente en tensión. Ujú. Tiene una fuerza que ya conozco, ¿verdad? Que la traigo de otro nodo y esta está en compresión. Esta ya la conozco. Y tengo una fuerza que me está dando que yo no conozco y que originalmente pongo en tensión, ¿verdad? Suponiendo, este nodo es un nodo que tiene, como decir, un elemento así, un elemento así y un elemento así, ¿verdad? Este es Ujú. este nodo y simplemente yo le estoy poniendo ahora las fuerzas. Ahora, supongamos que este valor de fuerza, ¿verdad? Este valor de fuerza es muy, vamos a ver aquí, y digamos que aquí existe una fuerza puntual que ya estaba en el ejercicio, digamos, y que esta fuerza es 5000, por decir algo, y que esta fuerza con la que estamos llegando es 2000, ¿verdad? Y entonces, ¿qué va a pasar aquí? Note usted que la fuerza vertical que me aporta este elemento, ¿verdad? La fuerza anaranjada, Ujú. evidentemente no va a ser más grande que 5000, ¿verdad? No importa Ujú. cuánto sea este ángulo, no va a ser más grande. Entonces, de fijo, esta está mal puesta,
¿verdad? De fijo esto tiene que ir hacia abajo para que junto con la anaranjada se maten con el 5000. ¿Estamos de acuerdo? Ujú. Sí. Entonces, cuando usted haga el resultado, esta fuerza, que le llamémosle como sea, digamos, la fuerza 1, va a dar negativo matemáticamente, ¿lo ve? Entonces, si usted analiza ahora la sumatoria de fuerzas en X, si usted analiza la sumatoria de fuerzas en X, para encontrar la fuerza de este elemento, viene la siguiente conclusión. Esta la tiene que poner negativa en la sumatoria de fuerzas en X porque hacia la derecha es positivo, ¿verdad? Entonces tiene que poner la Ujú, negativa porque le está dando para allá. Y ujú, el valor 2000 por algo, ¿verdad? Por el coseno de algún ángulo, eso no importa. Aquí va a ir 0 punto algo. Ahora, esta es la que es clave aquí. Si entendemos esto, significa que ya entendimos. Esta fuerza yo la tengo que poner negativa, la tengo que poner, pero todavía no voy a dibujar el paréntesis. La tengo que poner negativa porque está apuntando hacia la izquierda, ¿verdad? ujú, Y en la convención eso es negativo. Pero además, dentro del paréntesis la tengo que poner negativa porque matemáticamente lo que obtuve es que era negativa, ¿lo ve? ujú. Entonces aquí aparece el menos menos que me la va a convertir finalmente en un más. Pero aquí es donde tenemos que entender los dos, lo que significan cada signo. Este significa que está apuntando hacia la izquierda y este significa que el valor es negativo, él, digamos, en su interior. Ujú. Y eso es lo que hay que entender. O sea, ya si entendemos esto, ya lo podemos resolver. Sí. Eso dentro de cada nodo. Obviamente, cuando ya nos pasamos de nodo, ¿verdad? Cuando ya nos pasamos de nodo, si esta fuerza entendemos que al final del camino era una fuerza que iba para abajo, así, o sea, al final del camino era una fuerza así, para que junta la azul con Pilot, para que con la naranjada maten el 5000. Cuando vos analices el otro nodo que está por aquí, ¿verdad? Ahora la fuerza la tiene que dibujar y ahora sí la va a dibujar en compresión, porque estas dos siempre tienen, entre nodo y nodo, siempre tienen que ir opuestas, ¿verdad? Y Ujú, eso lo hemos visto en todos los casos. De hecho, vamos a volver a la armadura. Vean que si en este nodo está apuntando para abajo, en este nodo está apuntando para arriba. Si en este nodo está apuntando para la derecha, en este nodo está apuntando para la izquierda. ¿Por qué? Porque tiene que haber equilibrio siempre. Tiene que haber equilibrio tapando el elemento, ¿verdad? Que esto va para la izquierda y esto va para la derecha, entonces el elemento no existe, se tiene que equilibrar. Tiene que haber equilibrio viendo solo nodo elemento, tiene que haber equilibrio elemento nodo, ¿verdad? Siempre tiene que ujú. haber ese equilibrio. Y eso es la conclusión. O sea, si ya vemos eso, significa que ya podemos analizar las armaduras. Ok, Ok. listo, gracias.